Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en este foro virtual donde vamos a hablar sombras entre sombras, la muerte. Esa va a ser nuestra temática que queremos conversar el día de hoy. En este caso aquí está Ana Rebeca Alejo Arroyo. Tenemos a Rommel Clemente García, que él va a estar moderando el debate y dando sus puntos de vista. Tenemos a Ángel Salvador Ortega Catalán. Tenemos a Diego Elian Martínez Velázquez. Y por último a Viridiana Rivera Maldonado. Bienvenidos. Bien, chicos, bienvenidos a todos y un agradecimiento muy sincero por haber acudido a esta convocatoria para llevar a cabo este foro virtual con el tema central de la muerte. Alberto Quintero Álvarez da una frase que nos dice: la muerte es infinitamente un acto amoroso. Y la primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes esta tarde es: ¿qué significado tiene la muerte específicamente en sus vidas? Bueno, en mi vida creo que realmente sería una etapa. Digo, creo que eso se lleva más que nada a cabo a partir de las creencias de cada uno. O sea, lo que significa la muerte para cada uno va a depender de cómo la ven, que como si ya es el fin de la vida en total o si es el comienzo de una nueva etapa, ¿no? Como es el pensamiento de la reencarnación. Para mí, yo creo que es un pensamiento de una nueva etapa. Una nueva etapa ya podría ser metafísica o podría ser teológica, en la que sea, pero yo no creo que haya un fin para la vida o para la conciencia como cualquiera quisiera verlo. Así que para mí la muerte tal vez no es algo que le esté temiendo o que esté afrontando, sino que creo que ya he llegado a una parte de mi vida, vaya el término, en la cual ya estoy resignado a que voy a morir. He escuchado en algunos puntos psicológicos que eso ya es una parte de la maduración y creo que exactamente nos referimos a eso, en que va a haber un punto en el que todos lo van a aceptar. Tal vez no sea ahora o tal vez sea a los 40 años, pero creo que ese es mi punto de vista, que es simplemente el paso hacia una nueva etapa. Bueno, cuando me hablan acerca de la muerte, lo primero que pienso es la típica crisis existencial que te da cuando eres niño, ¿no? Cuando dices, oigan, pues mis papás se van a morir, o mi abuelita se va a morir, mi abuelito. O sea, ¿qué pasa más allá? Siento que la muerte para mí es un ciclo como la vida, solo que implica otras cosas. Muchas personas, como había comentado Diego, lo ven como finalmente un inicio de otra etapa, pero hay otros que simplemente lo ven como el final. Por ejemplo, tenemos a los ateos o a los agnósticos que piensan que nuestra conciencia acaba en ese instante en el que nosotros perdemos la vida. Pero simplemente para mí sería pasar a otro estado de conciencia, porque siento que así como en la vida existe la muerte, siento que en la muerte va a existir la vida. Y siento que finalmente eso le da sentido a lo que nosotros estamos viviendo en este momento, a vivir en el presente y a simplemente seguir a pesar de todas las cosas que nos puedan suceder, en este caso, pues el final de todas las cosas. Y eso sería todo. Bueno, me gusta la aportación. Si bien no tenemos el conocimiento de qué va a pasar el día de mañana, lo que tenemos seguro es que la muerte la tenemos literalmente ganada. Si lo vemos del punto ya más biológico, la muerte se conoce como realmente como la falla del cerebro y del corazón, pero realmente me gusta más abordar el tema desde lo mitológico y desde lo religioso, donde nos dan a entender que la muerte es parte de todo este proceso de esta vida. Naces, te reproduces y desafortunadamente te mueres, pero nuestra sociedad ve la muerte como un tema intocable, como algo que no se tiene que hablar. Y ese es un punto que me gustaría tratar más adelante. Y realmente me gusta creer, o el tema de cómo yo veo la muerte, es que es parte de toda esta etapa de esta vida. Realmente todas las personas que han fallecido, y me gustaría recalcar también una frase de Gustavo Cerati que tiene mucha relación con lo que estoy hablando, que es que la muerte es tan bella que nadie ha regresado. Entonces realmente desconocemos
todo este panorama, pero realmente me llena de emoción saber a dónde podemos llegar. Entonces, me gusta mucho el comentario que dice Ana hace unos momentos, donde de la muerte nace también la vida. Y biológicamente es así. Si hablamos, por ejemplo, de los residuos orgánicos tienen nutrientes la tierra. Entonces, me gusta mucho también recalcar eso. Y me gustaría más que la muerte se viera más como un tema natural que algo desconocido. Pues para mí la muerte es una etapa más, una etapa que sería la etapa final de nuestro ciclo de vida. La muerte para mí yo me quedo definitivamente con el término médico, que es cuando las células dejan de más allá de generar otros tejidos, hacer el proceso inverso, ¿no? Que sería ya cuando está el proceso de putrefacción del cuerpo. Entonces yo siento que la muerte es simplemente el término. Todos nacemos y lo más seguro o lo único seguro que tenemos en este mundo es la muerte. Más allá de que sea un término de madurez, de cuando el humano ya maduró y ya considera o ya es consciente de que va a morir, siento que es lo único seguro que tienes en la vida. La muerte, que tu vida va a tener un término, que no sabes cuándo va a ser ese término y que no puedes saber tampoco el motivo de ese término. Entonces, simplemente para mí, la muerte es algo sencillo, es lo más seguro que tengo en la vida y no, no le temo, por así decirlo, y tampoco ahondo tanto en ese tema, ¿no? Simplemente la muerte es lo que es el término de tu vida y ya. Así es. Algunas culturas, incluida la cultura griega, la cultura egipcia, de repente también la cultura mexica, aquí en nuestro territorio nacional, han pensado a lo largo de la historia de la humanidad diversas culturas que existe una vida más allá de la muerte. Tenemos el inframundo en Grecia, el Mictlán aquí en el territorio mexicano, el infierno, por ejemplo, para la cultura hebrea o la cultura romana. ¿Qué piensan ustedes respecto a esta idea de que la vida no se termina cuando llega la muerte? De que hay un más allá. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Diego. Creo que tiene que ver mucho con las ganas del ser humano de saber más y más que nada también con este miedo que es de no saber qué hay, del miedo a lo desconocido. Digo, más que nada como mencionaste, estas culturas también crearon mitos y esos mitos fueron creados para tratar de explicar algo que no conocíamos realmente. Y digo, a eso se resume todo esto, básicamente, a que la creencia de que hay algo más allá es por un miedo de que, ok, cuando muere alguien, ¿a dónde va? Ok, el cielo, ok, a Mictlán, ¿no? O ok, a algún punto como los zaratristas en el cual te juzgan. O inclusive a mí me gustaría tomar las ideas del escritor Yuval, el escritor de Sapiens, el cual menciona que también las ideologías son, son religiones, como por ejemplo el capitalismo. ¿Qué pasa cuando te mueres? Ah, ok, te conviertes simplemente en un activo más, o sea, todos los trámites, todo tu funeral, todo se revuelve en dinero. Y en el comunismo, ah, bueno, ok, pues simplemente significa que es un proceso más donde debe de entrar alguien nuevo hacia toda esta transición, ¿no? Y digo, ahorita ya está el neoliberalismo, el anarquismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero básicamente creo eso, creo que el considerar la muerte y el más allá es tratar de responderse a sí mismo lo que nadie ha podido responderse, lo que nadie sabe. Creo que es tratar de sofocar un miedo que el humano tiene en sí de lo desconocido. No que yo no crea en el más allá ni que existan otros procesos fuera de la muerte, pero yo creo eso, creo que todo se resume al miedo y a lo desconocido. Bueno, yo siempre que me pregunto de qué pasaría después de la muerte, pues he analizado diferentes perspectivas, pero sin duda con la que me quedo un poco más cómoda
es que de algún modo es una fase silenciosa de tranquilidad. Existen incluso pruebas psicológicas que te dicen que como percibes la oscuridad es como te sientes respecto a la muerte. Y mucha gente pues tiene este miedo que pese a que parece infantil o parece un poco común, significa que muchas de las personas tienen miedo a perder esa conciencia o perder la sensación de tener sentidos, ¿no? Porque finalmente la muerte implica nosotros abandonar nuestro cuerpo terrenal y pasar a otro estado de conciencia, pasar a ser nuestra alma quizás, o nuestro espíritu, o simplemente quedarnos con esa transformación de que ahora somos energía, ahora formamos parte del universo, o volvemos al lugar del que estaba, ¿no? Como decía Shakespeare, que finalmente somos polvo y estrellas. Y pues yo me quedaría con esa visualización de que finalmente cumplimos un ciclo energético, pero de algún modo es satisfactorio porque pasamos a otra etapa que finalmente nos puede también beneficiar o podemos aprender de ella. Me gustaría aportar que principalmente en la cultura mexica, la gente que participaba, por ejemplo, en el juego de la pelota y resultaba victorioso, al final de cuentas todo el equipo resultaba ser sacrificado. Y la gente aceptaba con eso, la gente aceptaba que al ser sacrificado, sus dones se iban directamente a tener el contacto con los dioses. Entonces, realmente no tenemos el conocimiento de qué va a pasar después de la muerte, pero sí nos podemos imaginar que nuestro cerebro es impresionante y ha tenido la capacidad de poder imaginar diferentes relatos dependiendo de las culturas. Pero a lo que todos podemos llegar y a lo que todos podemos concluir es que probablemente pueda existir algo después. ¿Qué? No se sabe. Hemos visto videos, hemos escuchado relatos de que nuestro tío vio el túnel con la luz. Entonces, o que se le apareció a mi abuelito, a la Virgen de Guadalupe. Realmente, estos panoramas pueden tener relación también con la salud, principalmente porque el paciente ya padecía enfermedades crónicas y estaba teniendo visiones, por lo mismo de que ya estaba en un punto crónico de muerte. Pero sí es padre soñar e imaginar sobre qué realmente nos depara en un futuro. Y eso es lo interesante. El ser humano no tiene control de las cosas, pero nos gusta tenerlo. Entonces estamos intentando controlar algo que no es posible. Con trabajo, si conocemos a nuestro océano, qué hay en las profundidades, y con trabajos estamos descubriendo el universo, el tema de la muerte es un tema que desconocemos absolutamente. Nos gusta soñar, nos gusta imaginar, y me quedo con la visión del hinduismo. En el hinduismo la muerte está representada como si tú te despertaras al día siguiente. Tu alma empieza a vagar para encontrar un cuerpo nuevo. Dependiendo de tus acciones, si fuiste bueno, te tocará una vida mejor. Y si fuiste malo, te tocará una vida mucho peor. En este proceso, el cuerpo es incinerado, porque es tu cuerpo físico, vaya, es el objeto. Pero tu alma puede tardar miles o millones de años en encontrar otra alma para encontrar la paz. Realmente me quedo con este pensamiento, no porque nos tengamos que portar bien o mal, eso ya es una cuestión de moral y de ética, sino que realmente se está viendo la muerte así de natural como nosotros estamos viviendo nuestro día a día, así de natural y así de tranquilo debe de ser. Y yo me quedo con esa idea y con la seguridad de que el día de mañana, tal vez si llega a morir, la vida va a tener que continuar sin nosotros o con nosotros. ¿Me podrías repetir la pregunta, Ronald, por favor? Es que ya perdí el enfoque. Claro, a lo largo de la historia antigua, diversas culturas han pensado que existe una vida un poco más allá de la muerte, que el fin de la vida no representa un fin en sí, sino un comienzo o una progresión hacia algo más. Respecto a esta idea, ¿qué puedes aportarnos? Yo pienso que todas las culturas obviamente son diversas,
todos tenemos creencias diferentes, ¿no? Incluso en un mismo país. Pero siento que hay una cosa que mueve a todas esas culturas, y ahí sí concuerdo con mi compañero Diego, que es el miedo. Siento que el miedo a la muerte ha hecho que nosotros mismos generemos una serie de ideologías de acerca de aquello que hay después de que morimos. Estas ideologías o estas creencias generan en nosotros una tranquilidad. Por ejemplo, a mí me genera una tranquilidad saber que muy posiblemente cuando muera voy a seguir viendo a mis seres queridos. Yo eso de verdad que sería lo mejor que a mí me podría pasar, ¿no? Que me muriera, pero que aún así siga teniendo esa conexión, aunque no sea física, solamente espiritual, con mis seres queridos. Entonces creo que el miedo y aquel deseo de sentirnos tranquilos a pesar de que ya estamos muertos, vemos a la muerte como algo fatal, como lo peor que nos podría pasar, ¿sabes? Entonces, como vemos a la muerte como esta fase de la vida en la que todo es tristeza, en la que todo es oscuridad, que es la ausencia de la vida, que para nosotros la vida es lo más bello, pues entonces tratamos de buscarle una explicación, o más de allá de una explicación, tratamos de darle un sentido reconfortante, un sentido de que, bueno, tal vez en esta cultura no te mueres, no te preocupes, vas a estar en este mismo plano, o sabes que, por ejemplo, en la religión católica, ¿no? Cuando estás en tus últimos momentos, te dan, o el sacerdote hace la práctica de los santos óleos o algo así, y que este es como una visa para el cielo, ¿no? Es como de ya, el sacerdote ya te dio los santos óleos, no te preocupes, ya no tienes pecados, te vas directito al cielo. A ti te dan una tranquilidad. Y discúlpame, yo soy católica y si estoy muriendo, pues voy a querer que me los den por si las dudas. O sea, porque me da mucha tranquilidad. Entonces siento que el único objetivo de todas estas creencias, que por cierto son muy impresionantes y son muy interesantes, cada una de estas culturas, cómo ven en la muerte, por ejemplo, en las islas de Indonesia, para que sus seres queridos sigan en este plano y para que sus seres queridos encarnen otra vez en nuestra madre tierra, dejan sus restos en árboles, ¿no? Y entonces ahí están los restos de los seres queridos en diferentes árboles y ahí están entonces su alma, su espíritu, y es la forma en la que ellos sienten que sus seres queridos no han muerto, que siguen aquí, que están impregnados en nuestra madre tierra literalmente, y que pues de esta manera vencieron a la muerte, porque según ellos de esa forma vencen a la muerte, y es algo un poquito iluso porque no puedes vencer a algo que es seguro. Entonces yo siento que es ese sentido el que le queremos dar. Queremos sentir tranquilidad sobre algo que nosotros desconocemos, porque algo que nosotros desconocemos es lo que nos aterra. Entonces, esa es mi opinión. Claro, y que se relaciona directamente con algo que ya comentábamos justo en las sesiones de preparación de este foro y que tenía que ver con el tema de qué tanto planeamos nuestra muerte y no en el sentido de, ay, voy a planear cómo me voy a morir y entonces planeo que me voy a aventar de un quinto piso de un edificio. No, no planear la muerte en ese sentido, sino que precisamente en otras culturas había cosas que las personas que morían tenían que hacer para llegar o pasar a esta mejor vida. Me parece que dentro de la cultura mexica había como una serie de niveles que las almas tenían que pasar en su viaje al inframundo. Lo mismo pasaba en la cultura griega, lo mismo pasaba en la cultura egipcia. De hecho, en la cultura egipcia tenías que morir con un alma pura, si no, no llegabas al nivel final, que era el contacto con Dios, para gozar de todas estas privilegios que daba el estar muerto y poder accesar a esa otra vida, a ese otro mundo de los muertos. Y una de las cosas que nos preguntábamos era, ¿por qué si pasamos mucho tiempo de nuestra vida planeando las cosas que queremos hacer en vida, ¿por qué no planeamos nuestra muerte de la misma forma? Yo recuerdo que cuando era pequeño había un cuento en el libro de lecturas que a mí me encantaba en lo personal,
que se llamaba Francisca y la muerte. No sé si a alguno de ustedes les tocó ese cuento, pero al menos era un cuento que sí, al que yo le tengo muchísimo cariño. Y justamente hace unos días vi una polémica que se desató en torno a un cuento en una publicación que compartió Viridiana en su muro respecto a una lectura que se titulaba El monstruo y yo, me parece, y que también trataba efectivamente el tema de la muerte. Esto tiene relación con la siguiente pregunta que quiero plantearles y es, ¿consideran ustedes apropiado preparar a los niños para confrontar la muerte? A ver, voy a participar primero esta vez. Preparar a los niños, eh, no específicamente siento que, bueno, yo tengo sobrinos, entonces no me sentiría capaz de hablar con ellos directamente y decirles, oye, tienes que dejar un testamento para cuando fallezcas. Y oye, debes de dejar, por ejemplo, hay funerarias, ¿no? Que tú vas y antes pagas y dejas pagados todos tus servicios funerales para no dejarles la carga a tu familia, que eso sería lo más correcto o lo que yo veo correcto. Pero sí debes de prepararlos para decirles, todos vamos a morir. Es un proceso que tiene que pasar. Si yo soy tu mamá, si yo soy tu tía, yo voy a morir, tus abuelos van a morir, tú en algún momento de la vida vas a fallecer. Y si es algo muy, yo me imagino que sí debe de ser algo muy impactante. La verdad es que yo no he tenido el valor para tocar estos temas. Pero, por ejemplo, se puede tocar la muerte desde una pérdida de una mascota, que es algo muy fuerte para los niños. O sea, por ejemplo, cuando yo tuve mi primer mascota y se murió, pues sí fue un golpe muy duro para mí porque era algo que yo quería, ¿no? Y entonces si es algo que tú quieres y de repente ya no está, te va a doler y es ahí donde empiezas a comprender el sentido de la muerte y empiezas a comprender a la muerte en sí misma, porque es algo terminal y algo que no es pasajero, o sea, que viene y se queda, o sea, que si ya falleció alguien, efectivamente así va a seguir siendo por siempre. Entonces, hacernos un poquito conscientes y no pintarles un mundo perfecto, porque entonces cuando algo malo pase, cuando llegue un tema de este tipo, pues te va a costar más trabajo, ¿no? Simplemente. Y platicaba sobre el cuento que generó una gran polémica. Este cuento solamente hablaba de que un niño falleció y ese niño creía en el monstruo del closet. Entonces, el cuento, vaya, solamente explicaba cómo este niño que creía en el cuento del closet, que había un monstruo ahí adentro y que ese monstruo se lo quería comer, pues le escribía, ¿no? Que ya no creía en él, le habían dicho que no existía y que entonces si su papá le había dicho no existe el monstruo, pues no existe porque su papá no miente. Y entonces el monstruo le contesta y todo iba bien hasta la última parte del cuento que dice, lamentablemente ahora veo cómo todos lloran sobre tu caja pequeña blanca. Ahora estás muerta. ¿Dónde me dijiste que vivía tu amigo? Haciendo alusión, pues a que el monstruo ya no tenía sentido de estar en el closet de la niña, porque la niña había fallecido. Entonces, generó una serie de revolución, porque es un texto que está en un libro de primaria. Y decía, ¿cómo les hablas así de esos temas a los niños? ¿Cómo le pones este cuento? Considero que es la manera correcta, es la mejor manera de explicárselo a un niño sutilmente. Sí que lo entienda, no en su totalidad porque no tiene la conciencia necesaria, pero sí que tenga una ligera noción de qué es lo que pasa, de qué es la muerte, de que todos vamos a morir, de que no hay edad perfecta ni imperfecta para morir. Entonces, pues sí, esta es mi opinión, o sea, no es que sea correcto, no, es que simplemente es lo que va a pasar, es lo que vas a tener que hacer un día o simplemente el niño se va a dar cuenta de que existe la muerte porque desde que se muere su mascota existe, o que lamentablemente fallezcan los abuelos, que a muchos nos tocó que fallecieran cuando éramos niños, se va a dar cuenta, ¿no? Entonces yo considero que es mejor
que tenga una noción sutil de la muerte a que le plantees un mundo en el que ésta no existe y que efectivamente es una utopía lo que le estás planteando. Bueno, yo respecto a estos temas, yo siento que es muy, bueno, como dijo Viridiana, es muy importante que lo enseñemos desde que alguien es niño porque es más fácil de que procese la información pese a que lo sienta más visceral, ¿no? O sea, porque el niño siente como, es puro, ¿no? Tienen los sentimientos tan puros que por eso simplemente reacciona de esta manera cuando alguien le dice, oye, pues te vas a morir y eso implica que ya no, que dejes de existir, ¿no? Cuando lo tienes que explicar. Yo recuerdo que cuando me explicaron qué era la muerte tenía unos 8 años y pues al principio pues yo lloraba porque el pensamiento que más le entra a un niño, más que una mascota o cierta persona desconocida, un amigo, es como sus padres, ¿no? Principalmente, o sus abuelos, o su núcleo familiar, ¿no? Entonces, pues yo lloraba pensando en eso porque decía, entonces, ¿para qué tiene sentido, no? Una crisis existencial, pues cuando eres niño. Luego, mi mamá me cambió totalmente la perspectiva acerca de la muerte porque me dijo, a ver, hija, o sea, tú simplemente da todo en vida, dale todo a tus seres queridos en vida, sé amable, sé cariñoso, exprésate visceralmente con ellos, o sea, apégate a ellos, haz lo que tengas que hacer sin la necesidad de reprimirlo, de reprimir ese sentimiento. Porque cuántas veces ha pasado de que una persona muere y mágicamente personas que no hablaban, personas enojadas con esa persona que ahora está fallecida, llegan y dicen, oh, mi pésame. Entonces, desde que mi mamá me dijo eso, creo que mi niñez fue más fácil en ese sentido porque pese a que yo sienta tristeza cuando pasa algo así, no lloro cuando alguien familiar ha muerto, pero no porque no lo sienta, sino porque yo me siento satisfecha de las experiencias que le he dado a esos seres queridos que ya fallecieron. Entonces, de algún modo eso me da tranquilidad porque se trata de celebrar la vida. Se trata de decirles a los niños que no es que la muerte sea mala o sea un fin, simplemente que des todo en vida, que le des a tus seres queridos el amor que necesitan, el afecto, darte a ti el afecto que necesitas y simplemente vivir, porque de eso se trata la vida. O sea, no podemos sentarnos a pensar cuándo va a llegar la muerte a visitarnos, ¿no? Se trata de enseñarles a los niños de que es parte de la vida y que es algo natural y que siempre te vas a sentir satisfecho de que mientras tú hayas dado pues esos sentimientos en vida, ¿no? Hayas vivido todo eso. Bueno, creo que es un tema bastante polémico, la muerte, más considerando el país conservador en el que estamos todos actualmente. Am, Algo por lo que me gustaría empezar es que yo difiero totalmente de mis compañeras en el sentido de decirle a un niño, oye, te vas a morir. Yo creo que nunca, nunca le diría eso a un niño, ni siquiera le acercaría y no le diría básicamente que él se va a morir. Yo siento que es un golpe bastante fuerte para él y bastante traumático, porque para nosotros es claro, oye, te vas a morir, pero para ellos el simple hecho de tener en su cabeza el pensamiento de que ya no vas a existir y de que hay gente que simplemente pasa a otro plano y ya no existe, creo que es demasiado fuerte. Creo que eso tiene que ver también mucho con la forma en que nos educaron. Digo, por ejemplo, a mí nunca me lo explicaron, no recuerdo nunca una explicación concreta de, oye, esto es la muerte, oye, esto pasa así. Simplemente fue que simplemente alguien se murió y pues esto pasó y después va a pasar esto. Fue paulatinamente, entonces esa es mi respuesta. Yo no creo que a los niños se les debe de acercar de lleno y de golpe el asunto. eh, Creo que se les tiene que explicar cómo debe de ser. Esto creo que se parece mucho al tema de la educación sexual. Creo que es muy similar en el sentido de que, ok, no le voy a decir de lleno, pues una mujer y un hombre se juntan y ya, ¿no? Esto pasa, sino que paulatinamente tienes que hacerlo de forma paulatina, tienes que decirle, pues eh, tu mascota, volvamos a la mascota, porque sigue siendo algo muy raro que ni siquiera, que no solo los humanos se mueren, sino que también los animales pasan a otro estado físico. Pues simplemente pasó a otro estado, por ahora no lo vas a poder pues ver o algo así. Y los acostumbrando. Obviamente sí estoy totalmente de acuerdo en decirles,
porque si no los dices, pues los haces una burbuja, como dijo mi compañera Viridiana, es una utopía decirles que no existe la muerte, ¿no? Y cuando alguien se muera no vas a poder ocultar más esta mentira. Pero sí creo que tiene que ser paulatinamente, sí creo que de chiquitos tiene que haber ese sentido de que se van, simplemente de que por ahora no los vas a poder ver. Y creo que después ya tienes que irles explicando de que consecuentemente, ok, esto pasa, ya no existen, ok, esto pasa, la conciencia se va, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ya ellos vayan adquiriendo su forma de ver la muerte. Creo que eso es lo que yo pienso. Bueno, creo que concuerdo con todos los comentarios que anteriormente estuvieron opinando, aunque siento que en mi opinión no se les tiene que inculcar a los niños desde chiquitos el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque de niños lo único que nos interesa es jugar, vaya, y no tenemos la madurez para aceptar un tema tan complicado como lo es la muerte. Ahorita como adultos estamos dudando si realmente existe un más allá o así. Si tú llevas a un niño a la iglesia, por ejemplo, a que aprenda este tipo de conocimientos sobre el tema de la muerte, los niños en la iglesia se duermen y es más por obligación que por gusto. Entonces realmente la religión y los temas de la muerte sí nos los han inculcado. ¿Cómo? No pongas la mano en la licuadora, no pongas el dedo en el cuchillo, no pongas el tenedor en los enchufes eléctricos. ¿Por qué? Porque te vas a accidentar y va a llegar a ser mucho más complicado. Entonces realmente sí hemos estado abordando este tema de la muerte desde pequeños porque sabemos cruzar la calle, sabemos cómo cortar las cosas, pero no de un tema tan complejo como lo es la muerte. De decirle a un niño chiquito, ¿sabes qué? De aquí a una semana tal vez te vas a morir y allá arriba va a haber un señor que te va a estar recibiendo. Hay niños con enfermedades crónicas como el cáncer, entre muchas otras, y realmente no tienes el valor de decirle, oye, te vas a morir en un mes, porque el niño quiere disfrutar su vida. Entonces realmente siento que es importante inculcarles el tema de la muerte ya cuando están en una etapa de cambio, de que están creciendo, de que se están poniendo a pensar qué realmente es bueno y qué realmente es malo, cuando empiezan a ser críticos. Y eso me gustaría abordarlo, porque existe una etapa de transición y me gustaría abordar este tema desde una etapa de secundaria a preparatoria. Un niño muy chiquito no puede entender esta clase de conceptos porque no tiene criterio, no puede dar su opinión ni su punto de vista. No le vas a preguntar a un niño qué opina del socialismo, porque no te va a saber decir qué es. Entonces, realmente siento que es un tema complejo. Y otro ejemplo que les voy a dar. La primera vez que me tocó presenciar el tema de la muerte era cuando estaba pequeño. Y era porque asistí a un taller y uno de los tenía un mejor amigo y su hermano. Su hermano se le cayó un sub y baja y desafortunadamente tuvo que perecer, pero yo no entendía el concepto. La religión te lo decía, bueno, los niños cuando mueren van al cielo. Y sí, realmente se aborda ese tema de la religión con la caja blanca y así, pero realmente no lo comprendía. Entonces, ahí es donde empiezas tú a vivir la experiencia de tu muerte. Ya con el paso del tiempo, cuando vas adquiriendo mayor madurez, lo comprendes, pero en una etapa infantil no lo entiendes. Entonces, eso es lo que realmente me gustaría aportar y que realmente es un proceso complicado, pero para un niño creo que lo principal es mostrarle más qué es la vida que introducirlo más a la etapa final, que sería esta, que sería la muerte. Noto unas posturas contrapuestas y sobre todo, noto cierto desacuerdo. ¿Alguna de ustedes dos, Viridiana y Rebeca, quieren replicar Yo a quiero estos? la primera, no sé si no me di a explicar bien o si no me escucharon bien, alguna de las dos tuvo que haber sido. No me refería a que explícitamente le dijeras a un niño, oye, te vas a morir. Evidentemente eso no es correcto ni para un niño ni para un adulto.
No, 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 nadie se refirió a eso y creo que mi compañera Rebeca tampoco, y puedo meter las manos al fuego porque ella no se lo diría a un niño, pero y a diferencia de ustedes, yo siento que un niño a veces es más razonable que todo un adulto. Siento que a veces un niño es más crítico. Entonces, o sea, no se trata también de decirle, oye, te vas a morir cada 5 segundos, ¿verdad? O se va a morir tu mascota, se va a morir tu abuelo, se van a morir tus papás, se van a morir tus vecinos y todo el mundo. No, se trata de inducirlos sutilmente, como lo había dicho. Utilicé una palabra muy clave que es la sutilidad. A un niño lo debes de manejar, pues como su edad lo indica, ¿no? Entonces, decirle, no decirle, sino que sí hacerlo un poquito consciente, porque yo siento que sí en algún grado son conscientes los pequeños, pues de que esto va a pasar, de que es un proceso, tampoco se lo vas a manejar agresivamente, porque eso es lo que siento, ¿no? Que no, no se trata de manejarlo agresivamente, sino sutilmente, que es pues lo contrario. Pero evidentemente, pues también puedes no decírselo y dejarlo que viva, ¿no? O sea, sí, mostrarle más temas de la vida que de la muerte, pues también es una postura agradable, de hecho es la postura más agradable, ¿no? Eso es lo que yo puedo aportar. No sé, mi compañera Rebeca. Bueno, también estoy de acuerdo con Viri, o sea, no nos referíamos exactamente a decirle a un niño que pues se va a morir, ¿no? Sino que cuando se presenten este tipo de situaciones, de que una mascota, un familiar, un ser querido, pues le expliques, verdaderamente a qué te refieres o qué es lo que pasó. Yo siento que es fácil que un niño lo entienda en el sentido de que los niños son más puros, pero ya también depende analizar pues a tu niño o al niño al que se lo vas a decir. O sea, son muchos factores que también involucran pues la psicología. Entonces ahí dependería mucho del proceso cognitivo del niño y de cómo procesa la información. Por ejemplo, a mí me lo dijeron o sea, por experiencia, a mí me lo dijeron a los 8 años y lo supe manejar bien porque mi mamá me cambió la perspectiva, pero siento que no deberíamos mantenerlo como un tema tabú porque eso hace que mucha gente incluso tenga tanto pánico a morir o después desarrolle ciertos trastornos mentales como depresión o ansiedad o incluso pues trastorno límite de la personalidad, ¿no? Que se estén autosaboteando a ellos mismos porque no pueden vivir tranquilamente. Entonces, eso sería por mi parte, pero como tal no es refutarlo porque sí estoy de acuerdo en varios puntos, como en que se presente paulatinamente y que se evalúe pues a qué niño se lo vamos a decir tal cual, ¿no? Y ya eso sería todo. Muy bien. ¿Alguno de los participantes, Ángel y Diego, necesita aclarar algo? Ok, los dos. Ok, tal vez voy a, voy a apagar un poco el fuego que se ha hecho aquí. Sí, creo que nadie lo ha, creo que nadie ha llegado y le ha dicho a un niño que se va a morir. Obviamente, pues todos los han hecho. Digo, para mi compañera Viridiana, pues sí escuché que nunca ni siquiera se retaría a sí misma, ni cree poder decirle eso a un niño, ¿no? De una forma directa, ni siquiera explicarle. A lo mejor, tal vez a lo que sí me refiero es que ni siquiera ser. Digo, también esto tiene mucho que ver con los niños. Digo, ¿qué consideramos un niño, no? Por ejemplo, mi hermano ya tiene 12, yo ya no lo considero un niño. Y eso, y aún así siento que es una edad todavía a veces un poco pequeña. Digo, eso tiene que ver con el cuento, ¿no? Más que nada, el cuento. Entiendo por qué se haya hecho un poco controversial, no solamente por el tema, sino porque está en primaria y porque, digo, el niño entonces lo va a leer solo y va a llegar y va a decir, mamá, papá, ¿qué demonios es esto? Por qué? ¿No? ¿Qué está pasando? Me siento confundido. Entonces, a lo mejor concuerdo más con el último punto de Viri en el sentido de no decirle, sentir que las cosas pasen un poco el tiempo. Digo, no, va a sonar feo, pero casi aprovechar el deceso de alguien para poder educar a alguien más de que esto está pasando y de que esto puede pasar. Digo, si no pasa, obviamente va a lo mismo. No creo que debería de no decirle. Es algo que va a pasar. Y si no se lo dices, eso inclusive puede causar trastornos, ¿no? Porque nada más el concepto del niño burbuja. Quien no lo conoce, el concepto del niño burbuja es una persona de que cuando no está con sus papás, se deshace, no sabe qué hacer, no sabe cómo vivir en el mundo.
Entonces igual, ¿no? Con la muerte, aquel que no sepa de la muerte, cuando se le enfrente de forma ya sola, va a ser va a ser un choque, va a ser un choque totalmente. Entonces, repitiendo y aclarando mi punto rápidamente, ah, no creo que inclusive decirle a un niño de una forma sutil sea a veces lo mejor. Creo que a veces hay que dejar que las cosas pasen, ahora sí que naturalmente, ¿no? De una forma más orgánica. Vaya el asunto y vaya que suena como un chiste, pero no, de una forma más orgánica, de una forma más paulatina, de una forma más amigable con él, que exactamente sea razonable con él. Y voy a lo mismo, si alguien lamentablemente muere y se le tiene que explicar al niño, creo que ni siquiera decirle que es una muerte, sino decirle que es tal vez un viaje, decírselo de otra forma, oye, pues por ahora se ha ido, tendrías que verlo después, o algo similar, pero voy a lo mismo, no el concepto de la muerte ya. Bueno, voy a opinar también. Este, creo que en México, principalmente, la muerte está en nuestro día a día. Y el ejemplo más claro que le podemos dar ahorita es el Día de Muertos. El Día de Muertos lo vivimos chicos, medianos y grandes. Y cuando tú le preguntas cuando eres pequeño qué significa la ofrenda, es un altar a tus difuntos porque van a venir tus tíos, tus abuelitos y todo. No te comas la comida de la ofrenda. ¿Me explico? Ese es el ejemplo más claro que les puedo dar, que desde pequeños lo estamos abordando. Y creo que es el ejemplo donde cómo podemos ver la actitud que tienen los niños. Los niños les interesa más los dulces, el pan y todo, no le interesa que su tío va a venir. Entonces, y eso es realmente importante. Me gustaría más abordar el tema de que nosotros como sociedad, como adultos, nos da más miedo el tema de la muerte que incluso a los niños. ¿Por qué? Porque nuestra estabilidad mental está mucho peor. Lo que yo puedo sugerir es que mejor desde la etapa de la escuela, puedo poner un ejemplo a partir de la secundaria, se empieza a abordar estos temas de salud mental para evitar los temas de depresión, de suicidio y muchas cosas más, y se pueda abordar poco a poco el tema de la muerte, porque el tema de la muerte en México, nosotros le tenemos un respeto, y eso lo adquirimos desde niños, porque nosotros vivimos con esa tradición y con esa cultura. Entonces, realmente el abordarlo de un tema por medio de la literatura o por muchas cosas más, también va adquiriendo experiencia y va a adquirir criterio en los niños, pero siento que es más importante abordarlo en los adultos. Es más complicado que un adulto acepte su muerte a un niño. Entonces, para esto, puedo sugerir que desde la escuela, desde la educación, se aborde la salud mental y que como adultos ya en una etapa pues mayor, se aborde el tema de la tanatología, que es aceptar tu lecho de muerte. Entonces, así de simple yo puedo proponer esta clase de propuestas para que veamos el tema de la muerte con mucho más respeto y aceptando realmente a lo que vamos. Bien, pudimos llegar a un acuerdo, entonces, medianamente, en la medida de nuestras posibilidades, llegar a un acuerdo. Lo cierto es que si se trata de dar certeza sobre algo, yo creo que ese algo sería que todas las personas compartimos en algún momento esta postura frente a la muerte. La muerte siempre tiende a imponer, porque como ya lo mencionaron anteriormente, es algo que no conocemos, es algo que termina precisamente, es algo que viene a cortar y a irrumpir de manera inesperada. Hay una cita de Jean Paul Sartre que nos dice, la muerte como el nacimiento es inesperada y absurda. Se nace sin motivo y se muere por casualidad. Y precisamente una de las consecuencias de este temor a la muerte, igualmente en todas las culturas, ha sido el surgimiento sobre la idea de la inmortalidad. Recuerdo mucho una obra literaria que se llama Gilgamesh, que es una obra babilónica de hace muchísimo tiempo, más o menos como unos siglo, año 2500 antes de Cristo aproximadamente, 1800 por ahí así.
Y precisamente Gilgamesh se enfrenta a la pérdida de su mejor amigo y como consecuencia de esta pérdida, él decide ir a buscar a su amigo y alcanzar la inmortalidad para ambos, tanto para él como para su amigo. Entonces, respecto al tema de la inmortalidad, ¿creen ustedes que si nosotros pudiéramos ser inmortales, eso elevaría nuestra calidad de vida? Rebeca. Bueno, al hablar de inmortalidad estamos hablando de congelar tal cual el mundo, cómo se mueve, es congelar un movimiento. Entonces, bueno, yo hablando desde mi perspectiva y desde la literatura que he leído, perdón, está, ya dejó de sonar, es que suena los camiones. Bueno, yo siento que la inmortalidad como tal empeoraría nuestra calidad de vida porque desde el material literario que he leído es como dar un tiempo infinito, o sea, y romper un ciclo natural y entonces llega un punto en el que la gente se va a llegar a cansar, porque ya se va a sentir realizado, ya va a sentir que trascendió, ya va a sentir pues, o sea, en la cúspide de la pirámide de Maslow donde siente totalmente tranquilidad y aún así no se va a poder morir, no va a poder descansar. Sería como tal seguir un ciclo y ciclo y ciclo y jalar casi casi todo lo que implica vivir y le quitaría mucho sentido a la vida. Si te dijeran tal cual, oye, pues bueno, o sea, naciste y pues nunca te vas a morir, vas a estar aquí por milenios y milenios y milenios hasta siempre. Ahí pues mucha gente incluso perdería una motivación de vida, porque generalmente lo que nos mueve a actuar es saber que se nos está acabando el tiempo, saber que el tiempo ya no regresa. Entonces yo siento que eso le da, bueno, desde mi perspectiva, un poco más de emoción, porque dices, ok, tengo que vivir el momento, tengo que vivir el presente, porque el día de mañana pues ya no voy a poder regresar a quien era ayer, ¿no? Y pues yo siento eso. Yo pienso absolutamente lo mismo. No creo que eleve nuestra calidad de vida. Siento que todo lo contrario, ¿no? La va a disminuir porque, por ejemplo, concuerdo con la idea de que la forma en la que pensamos cómo es que se nos va terminando el tiempo y que no es un día más de vida, sino un día menos, es aquello que nos motiva a seguir luchando por nuestras metas. Entonces, al saber tú que nunca te vas a morir, es como de, ok, entonces puedo cumplir mis metas o tengo un tiempo indefinido para cumplirlas o simplemente no tenerlas. Siento que no lucharías por nada, no tendrías ningún objetivo en la vida, todo sería como que muy cotidiano, ¿no? Sería saber como de, ok, tengo todo el tiempo, ¿para qué me preocupo? Sería como que estancarse en un punto, no seguir superándote y en el caso contrario de que si siguieras superándote, que llegaras al punto cúspide de tu vida, en donde ya lograste todo lo que querías, en donde ya tienes todo lo que querías y saber que va a seguir así infinitamente, o sea que simplemente vas a tener eso toda la vida o de que ya hiciste todo lo que tenías que hacer, siento que te dejará un sentimiento de vacío, ¿no? O sea, no vas a querer hacer todas esas cosas que tienes o que quieres hacer porque ¿qué vas a hacer después? Entonces, siento que no elevaría la calidad de vida y eso considero yo que sería mi opinión. No elevaría la calidad de vida, sino al contrario, te dejaría estancado. Bueno, wow, no, la verdad me siento desarmado porque esos dos puntos de vista estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que igual, o sea, si naces, con qué chiste nacerías si nunca vas a morir? O sea, va a ser algo que nunca se va a terminar. Y es lo mismo que con la inflación, ¿no? ¿Por qué no crece, por qué no imprimimos más dinero? Porque se hace menos valioso. O sea, si tenemos más vida, se hace menos valiosa, ¿no? Pero entonces, yo quiero entonces abordarlo de una forma más económica y más social. Se me hace muy curioso la mención del cuento de Gilgamesh, porque exactamente hay un proyecto actualmente que se ha estado trabajando constantemente que se llama el proyecto Gilgamesh. Lo que busca el proyecto es básicamente eso, ver cómo podemos hacer al humano inmortal, mediante nanotecnología, mediante
prótesis, mediante órganos artificiales, etcétera. Entonces, quiero igual citar otra vez a Yuval Harari, que escribió Sapiens, que tiene un punto muy interesante sobre este asunto, y es que una supremacía numérica en las especies no equivale a una supremacía de felicidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Un ejemplo va a ser simplemente los pollos. Bueno, los animales de ganado. Ahorita en el mundo, la mayor cantidad o la especie que más predomina en el mundo son los animales de ganado. Nos superan a los humanos por mucho. Y hay que preguntarnos qué tan felices son los pollos entonces en estas fábricas, qué tan felices son las vacas que están en espacios reducidos, etcétera. Y no me refiero de que si nos volvemos inmortales nos van a poner en una fábrica. No, al contrario, a lo que me refiero es que si nos hacemos tantos, entonces no va a haber recursos para todos, entonces no va a haber espacio para todos, entonces no va a haber suficiente de nada para todos. Los recursos se van a ir estando acabando y va a haber una sobrepoblación que vamos a tener que sufrir y que la mayoría va a tener que sufrir, nada más porque en este caso los inmortales superiores en el sentido económico o tal vez de poder, puedan recibir los frutos de esto, ¿no? Entonces, ¿a qué acabamos? A que los pobres de este mundo inmortal van a tener que sufrir por la eternidad o hasta que ellos se quiten la vida, ¿no? Entonces, a eso me estoy intentando referir y también me gustaría citar a otro libro que se llama El demonio retórico, el cual hace una mención de la humanidad. Se supone que es el diablo hablando con Jesús y dice, yo no, a grandes rasgos yo no entiendo a los humanos porque se esfuerzan tanto por generar más productos y hacer más producción y generar más tecnología, solo para que al final creen nuevas necesidades y nuevos deseos que a fin de cuentas no terminan de cumplir, ¿no? Entonces, no creo que sería romper un ciclo, sino que sería crear más ciclos que ni siquiera tienen fin. Entonces, ¿cuál sería el sentido? Y si seríamos felices, una minoría, pero muy pequeña. Y la demás mayoría tendría que sufrir por el resto de su vida infinita, si es que no se la quiere quitar. Bueno, creo que el tema de la inmortalidad, más que una recompensa, sería como un castigo. En la religión católica se aborda que después de la muerte tu alma asciende y te vuelves inmortal y ves a toda tu familia y a tus ancestros y shalala. Pero realmente en el plano terrenal, aquí en nuestro planeta, sería totalmente un castigo, principalmente porque lo que nos retiene como seres humanos es nuestra familia, es nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros vecinos y muchas personas que nos rodean. Y cuando realmente nos convertimos en una persona inmortal, el ver morir y el ver irse a cada una de esas personas te deja un vacío y te deja una depresión totalmente absoluta. Entonces, realmente más que una bendición así de que, wow, la primera persona inmortal se convierte más en un castigo por ver en todo lo que has vivido, así se va. Entonces, realmente te pones a pensar cómo el ser humano puede llegar a ser inmortal. Vaya, por medio de la tecnología se está llegando hasta incluso lo imposible por transferir tu conciencia por medio de una computadora, por medio de la nube. Pero ¿cuál va a ser el propósito de todo esto? ¿Cuál va a ser el propósito de que el ser humano llegue a ser inmortal? Cuando realmente creo que la mejor manera para que tu pensamiento, para que tú como persona llegues a ser inmortal, es por medio de tus ideas, por medio de tus movimientos y por medio de tus luchas. Esa es la mejor forma de que seas recordado y que seas seguido, vaya, por la gente que espera vivir todas estas nuevas ideas y todas estas nuevas experiencias. Creo que el ser inmortal es ambicioso y es más. Entonces creo que al final de cuentas, como lo decían anteriormente, vale más vivir nuestra vida no deprisa, pero sí disfrutándola, a tener todo el tiempo que queramos y no la sepamos aprovechar. Dentro de la literatura, el tema de la inmortalidad es un tema muy recurrente. Lo podemos ver no solamente en Gilgamesh,
sino también en obras góticas, por ejemplo, está Melmoth el Errabundo, en donde prácticamente podríamos concluir respecto a este tema de la inmortalidad que si la muerte aterra por sus características específicas, la inmortalidad resulta muchísimo más impactante, muchísimo más aterradora y muchísimo más desconocida que la muerte, porque atenta contra la naturaleza. Sabemos que la muerte es un proceso natural, la inmortalidad no lo es. En ese sentido se vuelve ajena, se vuelve extraña, y por otro lado pareciera que el sentido de nuestras vidas se completa en el momento en que nosotros morimos. Es la muerte, a fin de cuentas, la que le viene a dar todo un significado a la serie de cosas que nosotros llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida. Y eso se liga con una de las máximas de un autor mexicano que se llama José Revueltas, que tiene una obra que se denomina El luto humano. En El luto humano, Revueltas define a México como un país de muertos caminando en lo profundo, sin rumbo fijo y sin medios para subsistir. ¿Qué tan apegadas le resulta esta idea con la realidad que vivimos en nuestro país? ¿Alguien que quiera aportar algo? Gracias, Ana Rebeca. Bueno, yo pienso que lo que es la cultura mexicana y también la historia que hemos vivido nos ha guiado a circunstancias que a veces son difíciles de confrontar y que se acercan mucho a, digamos, lo que llaman ser zombies, ¿no? Estar muertos en vida. A veces nosotros mismos perdemos el propósito de nuestra vida por ciertas dificultades que se presentan en un país como este, ya sea, por ejemplo, la violencia, bueno, la crisis económica que se presenta o que muchas personas tengan que trabajar jornadas de trabajo pues, bastante largas que no les queda tiempo para convivir con su familia. En algo que sí he visto es que aquí en México la familia es considerada algo muy importante y algo que incluso se ve a través de la muerte, como es el Día de los Muertos, que aquí celebramos también la vida y también de algún modo tenemos cierto humor negro porque nos burlamos también de lo que es la muerte. No obstante, pienso que solo pocos en este sistema saben lidiar con lo que es estas cosas que podemos llamarlo como casi como el mito de Sísifo, que o sea es básicamente cargar una roca para volverla a levantar y así es todos los días. Es algo pues también siento que es muy difícil y que se acerca mucho lamentablemente a la realidad porque incluso lo podemos ver en los sistemas educativos donde pues trabajamos largas jornadas o hacemos varios trabajos y a veces perdemos el enfoque incluso de nuestra existencia, de a dónde estamos yendo, quiénes somos, en quién nos queremos volver. Entonces, pues al menos en la rutina pues mexicana intentamos llevarlo como, ok, pues más o menos, ¿no? Aquí está mi rutina de hoy, pero intento convivir con mi familia, ¿no? Hago la comida en la casa, pero finalmente a veces este tipo de dificultades sí nos hacen, bueno, sí se hacen como muy difícil vivir, ¿no? Hay días que dices, no, pues esto es lo que me gané, ¿no? Para el pan, o sea, con trabajo me alcanza y tengo que subsistir y literalmente no es como vivir porque está tu pensamiento solo ya está la idea de, ok, ¿qué tengo que hacer mañana para poder vivir otro día? Entonces así piensas, ¿cómo puedo vivir otro día más? Y eso sería lo que aportaría. Bueno, creo que concuerdo mucho con la opinión de Ana. Más que vivir, creo que yo lo llamaría subsistir. Estamos subsistiendo. Y desafortunadamente México no cuenta con las oportunidades que queremos o soñamos tener en otros lugares de otros países. Pero lo que yo recomendaría es que disfrutemos, vaya, nuestro día a día. Yo tengo la frase y yo tengo la mentalidad de disfrutar nuestro día a día. ¿Qué hice diferente hoy y qué puedo hacer para mejorar el mañana? Esa clase
retos sociales o retos emocionales, yo los llamo personales, me ayudan a que mi día a día sea diferente y disfruta a las personas como si el día de mañana me fuera a morir. Entonces realmente siento que pues desafortunadamente México es un país donde tiene ricos, donde tiene pobres, donde tiene más explotados y discriminados. Sí, pero ¿tú qué haces para cambiar eso? ¿Qué haces para que tu vida sea totalmente diferente y no se vuelva una rutina? Tienes que hacer que tu vida deje de convertirse en una rutina para convertirse en un día totalmente diferente y lo recuerdes a la semana. Entonces, eso es lo que realmente yo puedo aportar sobre el comentario de Ana. Y respecto a la pregunta, México es un país que tiene mucho respeto a los muertos. Puedo mencionar a la comunidad Pupumuch, donde es esta comunidad que tiene un nicho en el panteón y tiene los huesos de sus seres queridos y todos los días de muertos va y los limpia con respeto y con amor, porque sienten que ellos tienen un contacto con sus difuntos. Entonces, desafortunadamente, es contradictorio porque nuestra religión, nuestras ideas no nos permiten hablar de la muerte con tanta claridad, pero a la vez la festejamos, nos burlamos. Entonces es totalmente un paradigma diferente, pero eso es lo bonito que tiene México, porque si nos vamos a otros países, el tema de la muerte es más un tabú que lo que es aquí en México. Entonces, es bonito cuestionarnos, es bonito hablar, pero también es triste que existan esta clase de muros que nos impidan expandir un poco más nuestro conocimiento y nuestras ideas. Entonces siento que al igual como hay una comunidad que limpia los huesos de sus difuntos con respeto, también allá afuera hay una comunidad que pues no permite esta clase de acciones. Entonces, México es, es extenso, entonces creo que en un futuro se puede abordar el tema de la muerte con mucha más confianza y con mucho más respeto. Pues a mí me gustaría agarrar este tema y esta pregunta desde otra perspectiva, tal vez no tanto desde una de forma social, sino de una más de la estructura como un todo. Y para eso quiero agarrar un poco de ideas de Octavio Paz, más que nada. Y tal vez a lo que se refería Julio Revueltas era de otra cosa, no tanto de un sistema social y de clases sociales, sino tal vez de cómo nosotros y cómo nosotros en primera vemos a la muerte y cómo otros nos ven a nosotros de cómo consideramos la muerte. Porque nosotros podemos considerar que la respetamos por un lado y que nos estamos burlando de ella por otro. Pero se sabe de muchos extranjeros que simplemente dicen, tú te estás burlando de la muerte, o sea, no la estás respetando, ¿no? Porque esa es una fiesta. Si la estuvieras respetando, no harías nada, harías un luto. Eso es diferente, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Algo que Octavio Paz se refería también era que los mexicanos tal vez estamos intentando acercar tanto la muerte a nosotros que intentamos como que ignorarla y no al punto de ser ignorantes en no conocer, sino ser ignorantes a propósito, de tratar de evitarlo en su mayor capacidad posible. Y creo que se traduce mucho a la actualidad, en el sentido de que siento que muchos mexicanos y mucha juventud en general está haciendo lo de solo vives una vez, vive tu día como si fuera el último. Aunque eso signifique desgastarte hasta el final, si eso significa que tu día vas a ser lo peor del mundo o simplemente vas a consumir todas las sustancias posibles en un solo día, ¿no? Y creo que es cierto, creo que el mexicano ha intentado evitar este concepto de la muerte porque, y estoy en lo contrario con mi compañero Ángel, porque creo que es un tabú, porque no lo quieren aceptar, porque no lo queremos aceptar, porque es un tema que preferimos alejarlo ahorita. O sea, prefiero ahorita hacer fiestas todos los días. México es conocido por tener el mayor número de fiestas de un país. Hacer el mayor número de fiestas, descansar la mayor cantidad de tiempo, etcétera, porque no me quiero morir, o más bien porque creo que no me voy a morir. Entonces, por un lado, al tú considerar que no vas a morir o que la muerte es un concepto totalmente alejado de lo que estás viviendo ahorita, pues ya estás muerto. Simplemente estás desgastando hasta que realmente el estado físico que conocemos como muerto entre en efecto. Espero que me esté explicando bastante y a lo que creo que Julio Revueltas trataba de referenciar era eso, que somos muertos porque la vida ya no nos importa.
porque la vida para nosotros es ya tan poco que estamos viviendo en excesos y que estamos viviendo al día a día, ahora sí que sobrevivir. Creo que también se refiere a la clase baja en ese punto, de que están sobreviviendo el día a día. Entonces, no solamente es una clase baja, sino también la clase alta mexicana que todos los días son excesos. Creo que a eso también se quería referir Julio Revueltas, desde mi perspectiva. Y lo que podemos concluir a fin de cuentas es que la muerte es un concepto muy complejo y tan diverso que puede ser abordado desde diferentes perspectivas, como lo menciona nuestro compañero Diego. Y eso me hace recordar una frase de un poeta latino que en lo particular me gusta mucho y que el día de hoy quiero compartir con ustedes para ya cerrar este ejercicio de oratoria, y que dice: la muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. La frase es de Séneca y creo que resume prácticamente todo este ejercicio que hemos estado haciendo durante esta tarde. ¿Algo que quieran comentar ya para finalizar? Rebeca. Pues bueno, a partir de pues estas preguntas que fueron bastante interesantes, puedo decir que, al igual como Rommel comenta, pues finalmente es un tema quizás controversial, pero el hecho de que cada uno tengamos perspectivas diferentes ayuda a que esto pues se pueda hablar con más naturalidad, ¿no? Porque podemos compartir nuestros puntos de vista no como tal para coincidir, sino para, de algún modo saber que pues todas las personas han pensado en esto algún momento, ¿no? Y que de algún modo se puede hablar con respeto y se puede hablar de estos sentimientos complejos, de estas crisis existenciales complejas que nos dan, con cierta facilidad, ¿no? Y hasta eso, pues puedo decir que todo fue muy asertivo y que realmente, pues sí me ponen a pensar, o sea, los puntos de vista, y espero poder seguir haciendo actividades así para abordar otro tipo de temas más importantes. Quiero construir sobre la idea de mi compañero aquí y creo que sí, quiero construir sobre ella en el sentido de que no creo que la conversación se debería de quedar aquí. Creo que deberíamos de, como sociedad, abrirnos mucho más hacia este tipo de temas. O lo mismo, a lo mejor desde un día a día no consideramos que es un tabú, pero a la hora de considerar ya una plática en la mesa o inclusive en una conversación casual con otros, cuando entra la muerte a la plática, se vuelve mucho más sombría. Y creo que no debería de ser eso, creo que debería de ser más natural, creo que debería de ser más abierto, creo que debería de ser algo más aceptado, no algo con lo cual vemos y decimos, uff, no, no deberías hablar de eso, o sea, eso es muy delicado. Porque a fin de cuentas, como lo hemos repetido constantemente durante esta mesa redonda, durante estas conversaciones, es algo que va a ocurrir, es algo que pasa y es lo único que tenemos asegurado. Bueno, me gustaría construir y dar mi construcción de que realmente como seres humanos tenemos miedo no a morir, sino a desprendernos de lo que realmente nos rodea. Yo puedo concluir de que realmente, si bien tenemos ideas totalmente diferentes, tal vez no encontremos la respuesta, pero sí otros panoramas diferentes por medio de la literatura, por medio de libros, por medio de revistas. El conocimiento de las generaciones pasadas nos puede aportar a construir nuestra propia idea y a reflexionar, vaya. Lo que yo puedo decir es que pues el día de mañana, alguno de los que nos está escuchando o está presente no va a estar. Entonces realmente lo que yo recomiendo es que como sociedad quitemos estos tabús y empecemos a promover la tanatología. Y realmente el platicarlo no tiene que sonar a una plática complicada, rara. Siento que más que nada tiene que sonar como un tema casual. Yo recomiendo y hago la invitación a que ustedes disfruten su vida como tal la están viviendo, a que valoren lo que tienen. Y termino con la frase otra vez de Gustavo Cerati:
que la muerte es tan bella que nadie ha regresado. Entonces tal vez el día del mañana, si es que existe algo ahí arriba, nos reencontremos. Y si realmente no existe, pues nos veremos en otra vida pasada o algo por el estilo. Yo me quedo con esta reflexión y agradezco mucho por escuchar sus ideas y por esta plática. Pues gracias a todos. Viridiana lamentablemente se tuvo que retirar de nuestra reunión por cuestiones de académicas, pero un gustazo platicar con ustedes. Pueden abrir sus micrófonos ya para despedirnos finalmente. Y pues nada, muchísimas gracias. Ha sido una plática fenomenal, la disfruté de principio a fin y espero que, como menciona Ana Rebeca, no sea la última ocasión en la que lo hagamos, que vengan muchísimos días así como esta tarde. Gracias y hasta pronto. Hasta luego. Bye bye. Bye.